concluir nuestro tema de proclamar el Evangelio, ¿no? Proclamar el Evangelio, que bueno, ya tenemos como 3 servicios con él, tres eventos, 3 días, ¿verdad? En el cual estamos tratando de dar a conocer no precisamente la manera de cómo evangelizar, sino ser más efectivos, ser más dirigidos, ¿verdad? Ser más con determinación, ser más sencillos para tratar de hacer esa obra que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Una obra en la cual manifestamos el amor hacia los demás. Llévatela porque no entra el internet. El amor hacia los demás. Y pues bueno, esto hace a que, bueno, el Señor nos dio esta instrucción, nos dio estos pasos a seguir para que, pues más que nada, cumplamos sus palabras, también manifestemos el amor hacia las otras personas que no conocen precisamente este camino de salvación, este camino que por gracia de nuestro Señor Jesucristo hoy tenemos en nuestras manos, y que no nada más seamos nosotros portadores, sino también portadores de esta promesa, sino que también seamos portadores de esta palabra de salvación. Seamos precisamente estos enviados de nuestro Señor Jesucristo. Y vean que el trabajo, pues el trabajo que nos da el Señor es un trabajo hermoso, es un trabajo que ya lo hemos manifestado, lo hemos también viendo, no se requiere de grandes cosas. El domingo hablábamos de que si nosotros fuéramos a evangelizar como muchas personas lo hacen en este tiempo, pues que contratan tal vez un estadio o contratan un local donde tenga muchas sillas, ¿verdad? Para que se pueda manifestar la palabra de Dios ahí, contratar gentes que se hablen, pero para eso, mis hermanos, pues se requiere dinero, se requiere recurso, y que el Señor no nos dice junta el dinero, junta el recurso, Él nos envía a nosotros precisamente, no para que seamos los gestionadores, ¿verdad? de esa obra, sino para que seamos precisamente los que hagamos la obra. Y pues vemos gentes, estuvimos viendo ahora el caso del último que comentamos, el caso de Pedro y Juan, ¿no? Pedro y Juan, que comentaba yo que ellos no planearon, ellos salieron a orar. ¿Y qué pasó? Que pues entraron al templo, y en el templo había un hombre minusválido, ¿verdad? Y ese hombre pues le tendió la mano para que le dieran una ayuda, porque él precisamente estaba en la entrada del templo para recolectar las ayudas que le daban. Era un hombre cojo de nacimiento, dice la Escritura. Y cómo estos gentes, cuando vieron que el hombre les hizo la solicitud pidiéndole la ayuda económica, ¿verdad? Ellos, dice la Escritura, que se buscaron, y pues tal vez no se encontraron nada en los bolsillos, ¿verdad? Y le dijo Pedro y Juan, le dice: mira, no tengo nada que darte, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Y entonces les dieron precisamente el que se levantara, ¿verdad? De su estado que tenía el hombre. Y al levantarse, ¿qué pasó? Que el hombre pues se levantó muy contento, muy gustoso. Dice la Escritura que él estaba desde nacimiento. Y y ahí mismo
la gente que estaba en el templo, pues los detuvo y empezó a cuestionarlos de qué era lo que pasaba ahí. Y ellos, pues manifiestan, ¿no? Y empiezan a hablar, precisamente a predicar. Y dicen que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el que hace a que este hombre hoy estuviera sano, ¿verdad? Y empiezan a predicarle ahí, o hacerle ver a este pueblo o a esta gente que estaba en el, ¿cómo se llama? En el templo, pues le hacen ver que ellos no habían sido los responsables, sino había sido el responsable el Señor Jesucristo junto con nuestro Dios. Y pues bueno, ahí precisamente nos quedamos, ¿verdad? Le voy a seguir dándole continuidad a esto para que veamos precisamente cuál es el objetivo para ir concluyendo, ¿verdad? Me acompañan, por favor, en el libro de los Hechos, el mismo libro de Hechos. Nos quedamos déjeme ver, en Hechos 8, donde empezamos con Felipe y el eunuco. Hechos 8, del 26 al 38. ¿Tienes mi Biblia por ahí? Que no la traigo. Hechos 8, del 26 al 38, porque se llevó Samuel. Leo. Sí, adelante. El 26, ¿qué? Hechos 26 al qué? 8. Hechos 8, del 26 al 38, lentamente, para que podamos ir entendiendo. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Bien. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco,
y le bautizó. Hasta ahí nomás, hermana. Hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta qué breve fue esta conversión de este varón? Aunque, si se dan cuenta, este varón, dice la escritura que él iba a adorar. Él deseaba adorar. ¿Y cuántas gentes no hemos visto que andan buscando también a nuestro Dios? Y mucha gente la busca de muchas maneras, hermanos, de muchas maneras. Comentaba yo en una ocasión que cuántas gentes están buscando al Señor en los lugares donde menos está, tal vez. Cuántas gentes desean encontrarse con el Señor y tratan y resulta que no lo encuentran. ¿Y cuántas gentes tienen toda su vida tratando de buscar a Dios y no lo encuentran? Este hombre iba a adorar, pero él no sabía ni qué era la adoración, no sabía precisamente la escritura, no conocía la escritura, no conocía al Señor, ¿verdad? Él tenía una necesidad, como mucho género humano, muchas personas del género humano buscan su necesidad. Y se trata de encontrar, y a veces la buscan de manera equivocada, pero la buscan, ¿por qué? Porque dentro de nuestro cuerpo, dentro de este cuerpo que es casi perfecto, y digo casi perfecto porque está hecho de carne, ¿verdad? Pero es una hechura de nuestro Dios este cuerpo que funciona de manera correcta, y que cuando estamos enfermos no funciona de manera correcta porque no sabemos precisamente darle manejo a nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo es perfecto, el Señor lo hizo perfecto, y también le puso sentido, ¿verdad?, de creer. Y ese sentido precisamente la gente lo busca, pero a veces no se sabe, pero se busca. Y este hombre, el etíope, tenía ese deseo dentro de su corazón, y él iba a adorar, ¿verdad? Él iba a adorar. ¿Y qué pasó? Que un ángel del Señor dialogó con Felipe. Le estoy dando rápido la cita, pues. Y este ángel del Señor habló con Felipe, y como Felipe no cuestionó, como yo decía el domingo, a veces decimos, no, pues no quiero ir, o no. Cuando el Espíritu de Dios le dio la instrucción, Felipe obedeció. Y yo platicaba con algunos de nuestros hermanos, ¿qué pasa si el Espíritu de Dios nos da la instrucción? Pues si es el ángel del Señor, ¿verdad? Y lo ves, pues a lo mejor acatas, pero tal vez entras en temor. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ello, mis hermanos. Pero en este caso, Felipe fue muy acertado, buscó precisamente el carruaje donde iba el etíope y cómo puede abordarlo. Y ahí pudo predicarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo pudo hablarle este hombre. Y vean, habla el pasaje de la escritura del profeta Isaías. Esto lo encuentran ustedes en el capítulo 53 de Isaías, ¿no? Estos versos. Y él dice, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguna otra persona? O sea que si nosotros le damos lectura, nosotros sí sabemos, ¿no? Pero la gente que no tiene o no tiene mucha letra de la escritura, ¿verdad? Pues puede entrar en esta confusión. ¿De quién habla el profeta?
de sí mismo o de algún otro. Y pues ahí Felipe, dice el verso 35, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles, ¿cuántas veces alguien nos ha cuestionado y nosotros anunciamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla, no difícil, ¿no? Porque el Señor nos ha enseñado de manera sencilla y vean entonces que el mismo Felipe dice que pasaron a un agua y él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo Felipe sintió la necesidad de ese bautismo de él? Sintió que fue necesario. Felipe no le dijo, aquí hay agua y te voy a bautizar, vamos a bajar, no. Le dijo, ¿qué impide? Y vean eso porque a veces nosotros quisiéramos adelantar las cosas y no podemos adelantar nada, mis hermanos. Cuando las cosas salen por necesidad, se manifiesta la necesidad. Y aquí el etíope le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice la escritura que ambos bajaron y Felipe le bautizó. Entonces, vean, aquí tal vez la escritura lo pone muy sencillo, pero vean que esto, pues no fue complicado. Yo no quisiera saber, porque no lo dice la escritura, el tiempo que Felipe pudo hablarle del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a este varón. No lo sé y no lo dice la escritura, pero se ve que no es un tiempo muy largo, porque es un viaje, ¿no? Es un viaje. Y cómo bastó precisamente. Y esto es uno de los ejemplos que nosotros podemos verificar, podemos ver qué le hizo a Felipe hacer esa encomienda. O sea, ¿qué le originó a Felipe hacerlo? Pues una instrucción de alguien. Y que a veces, mis hermanos, a veces no tenemos nosotros pensamientos que nos vienen sobre ir a predicar, sobre el hablar, o estamos con una persona y se nos viene a la mente hacer ese trabajo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Yo creo que varias, ¿verdad? Ese es el caso de la conversión de Felipe y el eunuco, y pues vamos a ver el caso de Tabita. Tabita, lo vamos a tocar muy rápidamente, el de Tabita, ¿verdad? Y después concluir. Vamos a ver, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el verso 36 en adelante, por favor. Es Hechos 9, 36 en adelante. Dorcas es resucitada, es del 36 a ¿hasta dónde fue? Hasta el 40, del 36 al 40, por favor. ¿Quién quisiera leer? Leo. Adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció
que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres y rogáronle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dijo, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hasta ahí nada más. Esto fue hasta ahí. Sí, hasta ahí nada más, gracias. Vean ustedes un ejemplo de una persona, ¿verdad?, que estaba en la ciudad de Jope, Tabita, dice que que era costurera, y dice que traducido Tabita quiere decir Dorcas, ¿verdad? Y ella era una creyente, dice la escritura, que hacía sus buenas obras, ¿verdad? Y el verso 37 dice, ella enfermó y murió, como podemos morir cualquiera, ¿verdad?, por tener alguna enfermedad, dice, y murió, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dice que la pusieron, después que fue lavada, la pusieron en una sala, supongo yo que para hacer los servicios, ¿verdad?, sobre el cuerpo, pero sabían que estaba cerca Pedro, el apóstol, y fueron hombres para que vinieran con ellos a oficiar ahí el evento de Tabita. Entonces fue Pedro, ¿no? Y dice la escritura que Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Se levantó, ¿verdad?, y presentó a la gente que estaba ahí, la presentó viva. ¿Qué quiere decir eso precisamente? Este evento. Bueno, sabíamos que nuestro Señor Jesucristo había hecho algo parecido con Lázaro, pero aquí Pedro, ¿verdad?, es resucitada, pero digo, Tabita es resucitada, ¿para qué? Para que fuera testimonio para con las personas que estaban ahí, para que vieran precisamente que el Señor es pudiente, para que vean quién es nuestro Dios y cómo puede manifestar las personas cuando nosotros pedimos. Y vean, esto es para qué, pues muchos es para conversión, mis hermanos, porque en un evento para funeral, pues se presentan gentes muy allegadas a la familia, pero también se presentan conocidos que nada más son conocidos. Y que este hecho, pues fue algo extraordinario, como para que la fe se manifestase, ¿no? Y bueno, aparte de este otro, el de Tabita, en donde oró nuestro hermano Pedro, entonces,
Vemos entonces qué es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? En el mismo Hechos 9, el 42, vean, yo quise parar a mi hermana del 42 y 43 para ver exactamente esto. Dice así: esto fue notorio en toda Jope, o sea, en esa ciudad, y muchos creyeron en el Señor por ese hecho, mis hermanos. Ese hecho en donde no cualquiera levanta un cadáver. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo también Pedro, ¿verdad? Y dice el 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope. ¿Quién? Pedro, en casa de un cierto Simón el curtidor. ¿Y por qué se quedó? Pues bueno, yo estoy seguro que después de ese hecho, pues muchos se acercaron a él para que manifestara a nuestro Señor, ¿no? A nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Y son hechos, ¿verdad?, que ocurren. Y pues bueno, sabemos que nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo, pero cada uno de nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué, hermanos, o de quién? Somos testigos de nuestro Señor Jesucristo, de los hechos que hizo Él, ¿verdad? De la función que Él vino a hacer de salvación aquí en nuestro planeta, en este planeta Tierra. Todos los que estamos pudieron verificar este hecho en ese tiempo y vean que ese hecho sigue hablándose hasta 2000 años después y seguirá hablándose, mis hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos diga cuándo. Y esto a nosotros nos hace testigos, testigos de Él, del Señor Jesucristo, testigos de Jesús nos hace. Cada uno de nosotros somos cristianos y somos testigos de Él, de sus hechos y de lo que nos vino a enseñar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esto, pues no tengamos temor. A veces tenemos temor, a veces no quisiéramos ir a hacer la obra porque nos sentimos incapaces, o a veces no quisiéramos ir porque decimos, no vaya a venir un erudito o alguien muy grande, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, realmente el Señor nos mueve y hace a que nosotros podamos salir adelante. Entonces no tengamos temor, ¿no? Crean ustedes que este libro, comentaba yo el domingo, que este libro de los Hechos es un libro precisamente que habla de la primera iglesia. Y sigue hablando, si ustedes van a dar cuenta, sigue hablando de los hechos de los apóstoles y cómo iban y estuvieron algunos cayendo, ¿verdad? Pero este libro pueda seguir en continuación. Claro, no está en la escritura, pero esto se le puede dar a continuación. ¿Saben por qué? Porque aún existimos creyentes. Aún existimos gente que tiene precisamente la confianza de nuestro Dios y de su Hijo amado Jesucristo. Y la benevolencia de nuestro Dios para con los creyentes se va a manifestar siempre, siempre que haya creyentes, ¿verdad? Yo quisiera tocar, ya casi se nos está yendo el tiempo, Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, por favor. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice así. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. A ver, ¿quién quisiera leer Segunda de Timoteo del 1
4 del 1 al 4. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? No hay que leer, Leo. Adelante. Lee, Ruth. Adelante. Del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios Eso, y del mero. Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí nada más, hermano. Hasta ahí. Aquí estas palabras, pues todos sabemos, ¿verdad? Las palabras de Pablo al joven Timoteo. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Le dice que prediques la palabra, que exhortes con paciencia y con doctrina. Dice el 3, vendrán tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus deseos. Dice, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, esto ya lo prevía nuestro Señor. Es Pablo le habla a Timoteo, ya lo prevía precisamente Pablo. Y él concluye, ¿verdad? Dice el 5, pero tú sé sobrio, que es lo que nos correspondería a nosotros, ser sobrios, soportar las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, o sea, cumple lo que nos es requerido hacer nosotros, ¿no? Entonces, ese es eso que quería tocarles. Y el de, por último, del día de hoy, porque ya vamos a entregar el guardia, va a ser la cita de Apocalipsis 19. Vean, en esta cita es del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. 19, del 7, 8 y 9. Dice así, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia y se ha preparado. Dice el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino y resplandeciente, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Dice el 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la zona, a la boda ¿a la qué? A la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios, ¿no? Entonces, vean que bueno, esto lo dice Juan al Apocalipsis, ¿verdad? Pero me llama la atención esto, gocémonos y alegrémonos y demos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ya vienen las bodas del Cordero y su esposa se está preparando o se ha preparado.
Y nosotros, hermanos, somos la esposa. Nosotros debemos estar preparados. No puede ser que tengamos instrucciones sin acatar, porque hay que prepararse. Dice el 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y habla de las acciones justas de los santos, ¿no? Estas acciones que nosotros hacemos y nos corresponde hacer, ¿no? Es lo que tenía por ahí para con ustedes, y pues bueno, terminamos, gracias a Dios, el tema de proclamar el Evangelio. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo